Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo durante la semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente y las negociaciones de paz entre Israel y el Líbano. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania y el permiso de Estados Unidos para que se ataque con sus armas la profundidad de Rusia, las nominaciones de Donald Trump para su futuro gabinete, la cumbre del G20 y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. El Papa Francisco ha pedido que se investigue si los ataques de Israel en Gaza constituyen genocidio. Una serie de intensos ataques aéreos israelíes golpearon Beirut. Rusia lanzó un ataque masivo a primera hora del domingo, alcanzando objetivos en toda Ucrania. Frente a un Trump reacio a seguir enviando armas a Ucrania. El que Trump quiere como fiscal general, Matt Gaetz, es uno de los nombramientos más polémicos. Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes. Por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. La protesta forma parte de una nueva serie de acciones en todo el país en contra del tratado. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Gran parte de la comunidad internacional continúa condenando la matanza en Gaza y la utilización del hambre y los desplazamientos forzados como arma de guerra. Y ahora fue el Papa Francisco el que mencionó por primera vez la posibilidad de que se esté perpetrando un genocidio, como aseguran algunos expertos, y pidió que fuera investigado con atención para determinar si se encuadraba en la definición técnica de juristas y organizaciones internacionales. La declaración es un fragmento de un libro que está por publicarse y se conoce después de que un comité de Naciones Unidas publicara un informe en el que se concluye que los métodos de guerra de Israel corresponden a las características de un genocidio. Estados Unidos comunicó posteriormente que estaba en desacuerdo con el comité, mientras que Europa está dividida sobre el tema. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, propuso el pasado lunes poner fin al diálogo político con el gobierno de Benjamin Netanyahu en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, aunque la política exterior de Bruselas tiene que ser decidida por unanimidad, y países como Italia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Hungría o República Checa rechazaron la propuesta. Borrell asegura que Israel está llevando a cabo una limpieza étnica en el norte de Gaza y les respondió a los que sostienen que las operaciones israelíes se enmarcan en su derecho a defenderse, que el 70% de las personas asesinadas eran mujeres y niños y que la mayoría de ellos eran menores de 9 años. Borrell sabía que su propuesta sería vetada por países claramente pro-israelíes, pero igual decidió presentarla como un gesto político antes de dejar su cargo en diciembre. El Papa Francisco ha pedido que se investigue si los ataques de Israel en Gaza constituyen genocidio, según extractos de un libro basado en entrevistas que se publicará el martes. Los ataques israelíes en Gaza han causado la muerte de más de 43.800 palestinos desde el comienzo de la guerra. Este domingo el Papa habló además en la Plaza de San Pedro con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. La guerra rende disumani, induce a tollerare crimini inaccettabili. I governanti ascoltino il grido dei popoli che chiedono pace. Los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reunieron en Bruselas el lunes, en la que es la última reunión bajo el mandato de 5 años de Josep Borrell. El encuentro se produce en medio de una propuesta del propio Borrell de pausar el diálogo diplomático con Israel en respuesta a su conducta en Oriente Medio. 70% of the people being killed in Gaza, 70% are women or children. And if you have a look at the ages, the most frequent ages of casualties, the most frequent ages are children below 9 years old. El ministro de Asuntos Exteriores holandés tampoco estuvo de acuerdo con la propuesta de Borrell. In the past few months,
the High Representative was pushing for a political dialogue between the EU and the Israeli minister. Fully pushing for that. We were all pushing for that to have that take place still this year. Now, apparently, the High Rep takes a 180-degree turn. I don't fully grasp that. Mientras tanto, se aceleran las negociaciones de paz entre Israel y Hezbollah, después de que el enviado especial de Estados Unidos para el Líbano, Amos Hochstein, viajara a Beirut para impulsar la propuesta de Washington, que según el primer ministro libanés, Najib Mikati, fue bien recibida tanto por su gobierno como por Hezbollah, aunque afirmó que todavía quedaban algunos puntos por aclarar. El plan incluiría un repliegue de Hezbollah de 30 kilómetros de la frontera con Israel y el despliegue en la zona de 10.000 militares libaneses y fuerzas de la Misión de Paz de Naciones Unidas. Mikati, a su vez, le pidió a Irán que intercediera ante la milicia para que alcanzara un alto al fuego y más tarde afirmó que todos los países tenían que poner fin a la sangrienta agresión israelí contra el Líbano y exigir el cumplimiento de las resoluciones internacionales. Por último, su gobierno presentó una nueva denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los repetidos ataques israelíes contra el ejército regular, que no participa de las hostilidades. A su vez, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció que estaba negociando un alto al fuego, pero aseguró que mientras tanto seguirían atacando a Hezbollah, porque el objetivo seguía siendo su destrucción. Y en orden con las declaraciones del mandatario, Israel continuó bombardeando todo el territorio libanés, incluyendo Beirut, donde apuntó contra infraestructura civil. Y uno de estos ataques acabó con la vida del vocero de Hezbollah, Mohamed Afif, lo que fue condenado por el Líbano, que afirmó que Afif no dirigía una unidad militar sin un departamento de prensa. No obstante, Israel justificó su ataque asegurando que el vocero incitaba agresiones en su contra y tenía influencia sobre operaciones militares. Una serie de intensos ataques aéreos israelíes golpearon Beirut, la capital del Líbano, el viernes, uno de los cuales arrasó un edificio entero en uno de los suburbios del sur de la ciudad. Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar del ataque para socorrer a las víctimas, aunque no hubo informes inmediatos de bajas civiles, pero la bomba alcanzó un nivel inferior del edificio, convirtiendo gran parte del mismo en escombros. Israel dijo que estaba atacando instalaciones e interés de Hezbollah después de emitir advertencias de evacuación antes de los ataques aéreos. Estos ataques aéreos israelíes han derribado cientos de edificios y viviendas durante las últimas 8 semanas, destruyendo miles de hogares. El Banco Mundial estimó que el Líbano ha sufrido más de 8.000 millones de euros en daños físicos y pérdidas económicas tras 13 meses de guerra entre Israel y Hezbollah. Israel también ha estado atacando más profundamente el interior del Líbano desde septiembre a medida que intensifica su guerra contra Hezbollah. El primer ministro provisional del Líbano, Najib Mikati, ha pedido ayuda a Irán para negociar un alto el fuego entre Hezbollah e Israel. Irán es el principal patrocinador de Hezbollah y se cree que ejerce una influencia significativa sobre el grupo. Mikati dijo a un alto consejero principal del líder supremo iraní, Ali Khamenei, que Beirut quiere que se ponga fin a la guerra. Un funcionario libanés confirmó que Beirut había recibido un borrador de propuesta del embajador estadounidense basado en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la última guerra entre Israel y Hezbollah en 2006. Se dice que funcionarios de Hezbollah lo están estudiando. Israel también continuó con los ataques en Gaza tras fracasar todos los intentos de llegar a un acuerdo e incluso Qatar se retiró como mediador considerando que no había un compromiso de ninguna de las partes para alcanzar un alto al fuego. Estados Unidos fue incapaz de presionar a su aliado y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprovechó que Biden está abandonando la Casa Blanca para reprocharle públicamente que no había apoyado ninguno de sus planes de guerra, oponiéndose a la entrada en la ciudad de Gaza, en el hospital Al-Shifa, en Khan Yunis y sobre todo en Rafah, y diciéndole que si aprobaban la operación cortaría el suministro de armas, a lo que él respondió que lucharían con las uñas. No obstante, Washington sí pudo disuadirlo de atacar las plantas nucleares de Irán, aunque el nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó que apuntarían contra esta infraestructura en próximos ataques, tras lo cual el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió desde Irán que las centrales nucleares no se atacaban porque habría graves consecuencias y se violaría el derecho internacional. Y mientras tanto, se sigue acusando a Israel de falta de proporcionalidad en sus bombardeos, después de que dejara en ruinas un edificio residencial donde vivían 70 personas. Además, volvió a apuntar contra una escuela donde se refugiaban cientos de desplazados, entre los que había varios niños.
El recién destituido ministro de Defensa, Yoav Gallant, asegura que ya se cumplieron los objetivos y que no tiene sentido seguir en Gaza, como reclaman miles de personas en las calles de Israel. Pero Netanyahu sigue prolongando la guerra, presionado también por la extrema derecha. Un ataque israelí redujo a escombros todo este bloque de apartamentos en Beit Lahia, al norte de Gaza. Se cree que en este edificio vivían unas 70 personas. Han encontrado decenas de cadáveres, muchas personas siguen desaparecidas. El ejército israelí no ha hecho comentarios tras la ofensiva. Israel ha llevado a cabo numerosos ataques en Gaza este fin de semana, como parte de lo que, según dice, es una campaña contra Hamás. Entre los muertos en el ataque a esta antigua escuela de la ONU, ahora utilizada para albergar a desplazados, había niños. Otros jóvenes resultaron heridos en otro ataque contra una barbería. Estábamos sentados en la calle cuando el ejército israelí empezó a atacar a la gente, a los peluqueros. Todos eran civiles. El ejército israelí afirma haber interceptado 2 cohetes disparados desde Gaza hacia Israel este sábado. El ataque indica que siguen operando en la zona, a pesar de la intensa campaña de Israel para destruir a Hamás. En Tel Aviv, miles de manifestantes israelíes protestaron para exigir un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de los rehenes. La guerra en Gaza terminó. El ejército de Israel sigue allí, pero en realidad no es una guerra. Pueden seguir así 20 años. No va a resolver el problema. Protestan ante el estancamiento de las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza. Qatar, mediador clave, asegura estar dispuesto a retomar las negociaciones si tanto Hamás como Israel muestran voluntad y seriedad para alcanzar un acuerdo. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Rusia llevó a cabo uno de los mayores bombardeos contra el país desde el comienzo del conflicto, apuntando sobre todo contra infraestructura energética en casi todas las regiones, dejando además 9 muertos y 20 heridos. Ucrania afirmó más tarde que se habían lanzado 120 misiles y 90 drones y que había interceptado casi todos, incluso los hipersónicos Zircon y Kinzhal. Pero esta afirmación fue desmentida por el Ministerio de Defensa ruso, que dijo que había alcanzado todos sus objetivos, e incluso por las imágenes en las que se podía ver que gran parte de los proyectiles habían impactado. Y más tarde, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky reconocía que varias instalaciones habían sido afectadas, como la central hidroeléctrica de Kremenchuk. A su vez, los ataques también apuntaron contra objetivos militares, lo que disparó la alerta de la Fuerza Aérea Polaca, ya que varios de ellos tuvieron lugar cerca de la frontera. Asimismo, el Ministerio de Energía comunicó que tendrían que tomar medidas de restricción al consumo de electricidad en todo el país, que se suman a los cortes programados que tienen lugar desde hace meses, en un intento de prepararse para el invierno, ya que según Kiev, la mitad de su capacidad energética ya fue destruida, por lo que pide la ayuda urgente de sus aliados para reparar la red. Por su parte, el operador ucraniano DTEK reveló que este había sido el 8º ataque del año contra sus instalaciones y consideró que era necesario reforzar la capacidad de defensa antiaérea, aunque agregó que si bien seguirían los cortes, para el mediodía del día siguiente la luz estaba volviendo en la mayoría del país. Rusia lanzó un ataque masivo a primera hora del domingo, alcanzando objetivos en toda Ucrania con 120 misiles y 90 drones. En la ciudad meridional de Mykolaiv murieron 2 personas y otras 6 resultaron heridas, entre ellas 2 niños, según declaró el presidente Volodymyr Zelensky. Rusia también atacó partes de la infraestructura energética de Ucrania en todo el país justo cuando se acerca el invierno. Desde su invasión en febrero de 2022, Rusia ha estado atacando las centrales eléctricas. Se oyeron explosiones en toda Ucrania, incluso en Kiev y en el puerto de Odessa, según informes locales. 2 personas murieron en la región de Odessa, donde el ataque dañó la infraestructura energética e interrumpió el suministro de electricidad y agua, informó el gobernador local. El bombardeo incluyó drones de fabricación iraní, así como misiles de crucero, balísticos y lanzados desde aviones. Las defensas aéreas derribaron un total de 140 objetivos en el aire, afirmó Zelensky. Las autoridades tuvieron que interrumpir el suministro eléctrico en numerosas regiones para prevenir una sobrecarga de la red. Según Kiev, Rusia ya ha destruido la mitad de la capacidad energética del país con sus ataques en casi 3 años de ofensiva. Polonia y otros aliados movilizaron sus fuerzas tras el ataque ruso. Los sistemas antiaéreos polacos fueron elevados al máximo grado de alerta.
Varsovia busca garantizar la seguridad de las áreas colindantes con las regiones amenazadas por las tropas de Vladimir Putin. El mayor proveedor de energía privada de Ucrania confirmó los ataques, indicando que provocaron cortes de energía de emergencia en múltiples regiones. El CEO de la empresa afirmó que esto subraya la necesidad de sistemas adicionales de defensa aérea y que el suministro de energía a millones de personas este invierno depende de ello. Y por otra parte, a 2 meses de su salida de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense Joe Biden generó preocupación en todo el mundo, ya que, según los medios norteamericanos, decidió levantar las restricciones a Ucrania para que atacara cualquier punto de Rusia con sus misiles de largo alcance. Una medida que el presidente ruso Vladimir Putin ya había advertido que sería considerada como la implicación de la OTAN en el conflicto y la había calificado como muy cercana a la agresión directa. Además, había dicho que un ataque masivo sobre Rusia ameritaría el uso de armas nucleares. A su vez, se comunicó que la medida había sido tomada como respuesta a la supuesta implicación de tropas norcoreanas en la guerra, a pesar de que, si bien el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky había dicho que ya habían entrado en combate, no se confirmó su participación y el propio jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, informó que recién se estarían preparando para ser desplegadas. Además, se especula con que, de ser cierto, se limitaría a la región rusa de Kursk y no cruzarían a territorio ucraniano. La semana pasada se había afirmado que tanto el gobierno demócrata como Francia y el Reino Unido intentarían escalar la situación hasta un punto de no retorno para que fuera imposible que Donald Trump retirara su apoyo a Ucrania. Los misiles autorizados son los ATACMS, que tienen un alcance de 300 kilómetros. Y si bien los rusos dijeron que no cambiarían la dinámica del conflicto, 2 miembros del Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento, afirmaron que la escalada podría dejar en ruinas a Ucrania de un día para el otro y que era un gran paso hacia la Tercera Guerra Mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llevaba meses pidiéndolo. Ucrania quiere utilizar misiles de largo alcance contra objetivos rusos. Hasta ahora, una línea roja de los aliados occidentales. Hoy, el presidente Biden habría levantado ese veto según medios estadounidenses. Putin advirtió que esto supondría una escalada mayor en el conflicto. En los próximos días, Ucrania podría empezar a usar esos misiles suministrados por Washington, según apuntan algunas fuentes. Biden ha prometido ayudar a Kiev todo lo posible antes de que termine su mandato en apenas 2 meses, frente a un Trump reacio a seguir enviando armas a Ucrania. El presidente de Ucrania rompe su silencio tras recibir luz verde de Washington para usar armas estadounidenses dentro de Rusia. Pero a pesar de haberlo pedido repetidamente desde hace meses, la respuesta de Zelensky fue notablemente moderada. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе He estado diciendo una y otra vez que Ucrania debe ser capaz de utilizar las armas que le proporcionamos, no solo para detener las flechas, sino también para ser capaz de golpear a los arqueros. Si tal decisión ha sido tomada y transmitida al régimen de Kiev, entonces esto significa una nueva etapa cualitativa en la escalada de las tensiones. También es una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la implicación de Estados Unidos en este conflicto. Y las reacciones continuaron. En el entorno de Donald Trump hubo mucho malestar. Y el futuro secretario de Sanidad, Robert Kennedy, declaró que los hombres anónimos de corbata que actualmente dirigían la política exterior de Estados Unidos querían comenzar la Tercera Guerra Mundial antes de dejar la Casa Blanca, una afirmación que también hizo uno de los hijos del presidente electo, Donald Trump Jr., que dijo que el complejo militar industrial parecía querer asegurarse de que ponían en marcha la Tercera Guerra Mundial antes de que su padre tuviera la oportunidad de crear la paz y salvar vidas. A su vez, la vocera de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, recordó que Vladimir Putin ya había advertido que ese paso sería una implicación directa de Estados Unidos en el conflicto, y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la decisión de Washington era una escalada de tensiones cualificativamente nueva. A su vez, varios estados europeos condenaron la medida, como Hungría y Eslovaquia. El mandatario de este último, Robert Fico, consideró que se trataba de una escalada de tensiones sin precedentes que frustraría toda esperanza de entablar conversaciones de paz. Y el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, advirtió que el paso dado por Estados Unidos era muy peligroso, ya que existía un gravísimo peligro de una tercera guerra mundial.
Mientras tanto, otros países comenzaron a tomar medidas previendo el estallido de un conflicto global. Suecia está enviando panfletos a sus ciudadanos instándolos a prepararse para una guerra, y Finlandia creó una página de internet con consejos ante un eventual conflicto. Los políticos de Eslovaquia y Hungría condenan enérgicamente la decisión del presidente Joe Biden de permitir a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia con misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dice que la decisión frustrará las conversaciones de paz. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría también ha criticado la decisión. Dijo que la medida podría servir para intensificar la guerra y que amenaza con el estallido de un conflicto global. Elképesztően veszélyes ötlet, amely a háború továbbterjedésének rendkívül súlyos veszélyével jár. Aztán itt van az ukránok követelése és egyes NATO tagországok megengedő véleménye Ukrajna NATO meghívásával kapcsolatban, amely pedig teljesen egyértelműen a harmadik világháború reális veszélyét hozná szintén nagyon közel. Precaución en el norte de Europa. El lunes Suecia comenzó a enviar panfletos a sus ciudadanos instándoles a prepararse para la posibilidad de una guerra, mientras que Finlandia lanzó un sitio web que recopila consejos útiles en caso de conflicto. Y poco después de que Zelensky dijera que el permiso recibido por Estados Unidos no se anunciaba porque los misiles hablaban por sí solos, Rusia denunció que su territorio había sido atacado con 6 misiles ATACMS y que si bien destruyeron casi todos en el aire, uno solo pudo ser dañado e impactó en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk, aunque sin provocar víctimas. Y como prueba de la tensión, poco después del ataque, la Embajada de Estados Unidos en Ucrania cerró sus puertas, previendo un gran bombardeo como represalia. Lo que ocurre con los misiles ATACMS, al igual que con los Storm Shadows del Reino Unido, es que para su funcionamiento necesitan la implicación de estos países, que los operan, eligen objetivos y dan servicio satelital, por lo que Rusia considera que la participación de Estados Unidos en la guerra ya es directa. Y lo que disparó las alarmas fue la aprobación de Putin de la nueva doctrina nuclear, que parece preparar el terreno para comenzar a utilizar armas nucleares en Ucrania, dado que justifica un ataque de estas características contra un Estado que no cuente con esas capacidades si está siendo apoyado por potencias nucleares. Además, también se agrega que la amenaza a su soberanía o a la integridad territorial o un ataque aéreo masivo también podría provocar una respuesta nuclear. Por su parte, Francia y el Reino Unido salieron a desmentir algunas versiones que apuntaban a que ellos habían tomado la misma decisión que Washington, pero el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, confirmó que varios países europeos también habían levantado las restricciones. Rusia dijo el martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en 1000 días de conflicto. El ataque tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque tuvo lugar a las 3:25 locales con 6 misiles balísticos contra un emplazamiento en la región de Briansk. Añadió que se usaron misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de misiles era una línea roja para Moscú, que había prometido una respuesta apropiada si eso ocurría. Desde Río de Janeiro, donde participa de la cumbre del G20, el canciller ruso Sergei Lavrov prometió una respuesta acorde de Moscú tras el lanzamiento y aseguró que marca una nueva fase de la guerra de Occidente. El martes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó además un decreto que amplía las posibilidades del país de utilizar armas nucleares. La medida permite a Rusia utilizar armas nucleares contra un país sin armas atómicas como Ucrania, pero que esté respaldado por una potencia nuclear como Estados Unidos. Putin advirtió en septiembre pasado que si Occidente permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de mayor alcance, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia.
Asimismo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hizo que Zelensky comenzara a hablar de paz, afirmando que el cambio de administración sugería que la guerra iba a terminar antes, pero que intentarían que no se les impusiera una injusticia para que no hubiera un sentimiento de derrota. Además, dijo que tendrá una idea más clara de lo que pretendía el republicano cuando se reuniera con él, y agregó que tenían que hacer todo lo posible para alcanzar la paz el próximo año por la vía diplomática, pero que no aceptarían unas condiciones de capitulación y no se dejarían presionar. A su vez, aseguró que con la cantidad de pérdidas que sufría Rusia no podía seguir avanzando, algo que se desmiente todos los días en el campo de batalla, pero que de todas maneras Putin no quería negociar porque no valoraba la vida de sus propios soldados. No obstante, fue Zelensky el que prohibió toda negociación con Putin, mientras que sus tropas acusan a los mandos militares de no dar órdenes de evacuación incluso cuando saben que no podrán sobrevivir. Asimismo, no está claro a qué se refiere cuando dice que va a hacer todo lo posible para finalizar la guerra por la vía diplomática, cuando criticó fuertemente la iniciativa del canciller alemán Olaf Scholz de llamar a Putin. Ambos países confirmaron la conversación, la primera en los últimos 2 años, en la que Scholz le pidió que retirara sus tropas y se dispusiera a negociar, y Putin le respondió que cualquier negociación tenía que tener en cuenta las ganancias territoriales y las causas de la guerra. Zelensky le había pedido a su aliado que no llamara y posteriormente dijo que Alemania había abierto la caja de Pandora porque otros líderes podrían llamarlo y terminar con su aislamiento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que espera que la guerra con Rusia termine en 2025 por medios diplomáticos. Zelensky también afirmó que el ejército ucraniano se ha convertido en uno de los más poderosos del mundo. En casi 3 años de guerra, Kiev ha recibido unos 120.000 millones de euros de ayuda militar, en su mayoría de los aliados occidentales. Pero Zelensky afirmó que Ucrania había logrado grandes avances en su propia producción de armamento, incluidos misiles, aviones no tripulados y sistemas de guerra electrónica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha criticado la llamada telefónica entre el canciller alemán Olaf Scholz y el líder ruso Vladimir Putin, ya que dijo podría abrir una caja de Pandora y hacer que Putin se sintiera menos aislado internacionalmente. También criticó cualquier nueva negociación con el Kremlin que no conduzca a ningún resultado significativo para Ucrania. Scholz habló el viernes con Putin por primera vez en 2 años. Condenó la guerra de Rusia en Ucrania y pidió a Putin que retirara las tropas rusas del territorio ucraniano. También instó a Moscú a entablar negociaciones con Kiev para lograr una paz duradera. Según un comunicado del Kremlin, Putin subrayó que cualquier posible acuerdo debe reflejar las nuevas realidades territoriales y abordar las causas profundas del conflicto. Putin también dijo que la guerra en Ucrania era un resultado directo de la política agresiva de la OTAN. Por otra parte, unos días antes de la cumbre del G20 en Brasil, los mandatarios de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, se reunieron en Perú, en lo que fue una suerte de despedida por la inminente salida del demócrata de la Casa Blanca. Xi aprovechó para confirmar su disposición a mantener una relación estable y saludable con la futura administración republicana, mientras que el mandatario norteamericano dijo que las relaciones tendrían que estar basadas en la competencia y no en el conflicto, porque tendrían un impacto mundial. Además, destacó la mejora de los vínculos, sobre todo en el ámbito militar y de seguridad, y que si bien no siempre habían estado de acuerdo, el diálogo había sido franco y respetuoso. No obstante, el líder comunista espera que esta relación se complique con la llegada de Trump, y unas horas antes había advertido en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tendrían que hacer frente a un proteccionismo creciente y desmantelar el muro que dividía el flujo de comercio, inversión, tecnología y servicios. Pero a la difícil relación por la competencia feroz, las tensiones por el envío de armas a Taiwán y las alianzas de Washington para contener el poderío chino en la región, se suma también la supuesta ayuda de Pekín a Rusia para que eluda las sanciones occidentales. Y si bien terminaron priorizando las cuestiones económicas, se preveía que Biden le pidiera allí que presionara a Corea del Norte para que se alejara de Moscú y no aportara tropas para la guerra. Su alianza también preocupa a Corea del Sur y Japón. Y mientras Seúl amenaza con enviar armas a Ucrania, Japón envió a Kiev a su ministro de Exteriores para abordar la amenaza.
Joe Biden se ha reunido con el presidente de China, Xi Jinping, por última vez antes de abandonar la Casa Blanca en enero. Al parecer, Xi esperaba con impaciencia el regreso de Trump y sus políticas de América primero, y afirmó que Pekín está dispuesto a trabajar con una nueva administración estadounidense. Durante sus conversaciones en la cumbre de la APEC en Perú, Xi advirtió a Biden que sigue explorando el camino correcto para que dos grandes países se lleven bien entre sí. Las declaraciones de Xi fueron ampliamente interpretadas como dirigidas a la administración entrante de Trump. Se esperaba que Biden presionara a Xi para que utilizara su influencia sobre Kim Jong-un para disuadir a Corea del Norte de seguir profundizando su apoyo militar a Rusia. Sin embargo, no hubo noticias de que se produjeran tales conversaciones. La Casa Blanca ha expresado su frustración con Pekín por no hacer más para frenar a Pyongyang. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón estuvo en Kiev el sábado para hablar de la creciente alianza militar de Corea del Norte con Rusia. Takeshi Iwaya afirmó que la cooperación entre Moscú y Pyongyang no solo supone una amenaza para Europa, también para Asia. Según evaluaciones de los servicios de inteligencia, hasta 12.000 soldados norcoreanos han sido enviados a Rusia. Los surcoreanos están preocupados de que Corea del Norte gane valiosa experiencia de combate en Rusia y en Ucrania. Norcorea está probando además su equipo militar contra los sistemas occidentales. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol dijo que podría enviar más ayuda militar a Ucrania, lo que echaría más leña al fuego en esta guerra. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de las polémicas nominaciones de Donald Trump para su futuro gabinete, de la cumbre del G20 y mucho más. No se vayan, ya volvemos.